Bienvenidos nuevamente a las presentaciones del Tanque de Ideas Argentino. En esta ocasión vamos a realizar una presentación respecto de la importancia geopolítica del territorio argentino antártico. El contexto que tenemos para este territorio obviamente tiene que ver con una importancia de recursos hidrocarburíferos, petróleo y gas, reservas de agua potable, una zona de potencial conflicto militar internacional, el desarrollo científico-tecnológico que se lleva adelante allí. Tenemos una fuerza conjunta de paz con Chile, que se llama Cruz del Sur, y un contexto adicional donde Gran Bretaña, que es otro de los países que pretende específicamente la península antártica, que ya la vemos a continuación, está en una creciente importación de gas, ¿no? Lo que implica que este recurso que se encuentra en la zona es de particular importancia para ellos para tratar de tener cierta independencia energética, ¿no? Esta es una proyección que realizan ellos mismos desde Reino Unido de la importación de gas. Ustedes fíjense, porcentaje de dependencia en la importación de gas. Están actualmente en torno al 52%, es decir, el 52% del gas que consumen es importado, y estiman que en los próximos 3-4 años van a pasar a tener un promedio de 63% hasta 65% del total del gas que consume Reino Unido va a ser importado, ¿no? De allí la importancia que tiene para ellos el desarrollo de los emprendimientos de explotación petrolera y gasífera en la cuenca Malvinas y en el territorio argentino antártico, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que brinda ese territorio, la península antártica específicamente, para la Argentina? Por un lado, es una oportunidad para brindar servicios logísticos y científicos a los terceros países interesados, ya sea que estemos hablando de aviones, helicópteros, rompehielos, vehículos de rescate y hotelería. Establecer a Ushuaia como la puerta de entrada al territorio antártico, brindar servicios de comunicaciones en toda la Antártida, satélites, radares, y constituir a la Antártida como la manera más eficaz y conveniente de entrada hacia el espacio exterior, ¿no? Hacia la salida de las naves terrestres, digamos, hacia la Luna o hacia cualquier otro destino, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tiene este territorio en la actualidad para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué riesgo tenemos de perderlo, ¿no? Por un lado está la pretensión británica, que se basa en la posesión de las Islas Malvinas, por eso es tan medular para la geopolítica argentina intentar recuperar esas islas que son nuestras, y el severo deterioro material y presupuestario de la Armada Argentina, entre las otras fuerzas, ¿no? También militares de Argentina, pero en particular la Armada, y la falta de radarización militar y de bases aéreas de combate en la Patagonia, dejando librado a que otros estados puedan tomar parte del territorio argentino antártico. ¿Cuál es el fundamento histórico en que se basa el derecho argentino? La República Argentina tiene presencia ininterrumpida en la Antártida desde el año 1904. La Argentina instaló el 22 de febrero, hoy día de la Antártida Argentina, la base permanente más antigua de la Antártida. Lo hizo en la isla Laurier del grupo Orcadas del Sur, aceptando hacerse cargo del observatorio establecido el año anterior por el escocés Bruce. Desde entonces, Orcadas es la base que funciona ininterrumpidamente en la Antártida desde hace más tiempo, y este es el título más perfecto que el país esgrime, ¿no? Ya que pasaron cerca de 30 años antes de que funcionara otra base permanente en el helado continente, ¿no? Así tenemos la cita bibliográfica. ¿Cuáles son los principales reclamantes de todo el territorio, de todo el continente antártico? En la actualidad existen 7 países reclamantes, todos ellos firmantes originales del Tratado Antártico: la Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Que hay que agregar acá que solo hay una porción del territorio ante el territorio antártico, del continente antártico, donde se superponen reclamaciones, ¿no? Y esa parte es la península antártica, ¿no? El brazo, digamos, que surge desde el Polo Sur y que intenta tocar Ushuaia, ¿no? Ese brazo es la península antártica, y ese es reclamado tanto por Argentina, por Chile y por el Reino Unido.
¿Cuáles son los puntos débiles, ¿no?, de nuestra política en torno al territorio argentino antártico? La Argentina no tiene una política de desarrollo en la Antártida y tampoco incorpora al territorio en su política de desarrollo como país. Es decir, por un lado, la Argentina no tiene un plan de desarrollo de nuevas bases o de excursiones o de actividad militar en la zona. No está en la política actual del gobierno utilizar, darle un nuevo uso a la zona, ¿no?, del territorio argentino antártico. Eso por un lado. Y por el otro, para desarrollar a la parte continental de nuestro país, tampoco se tiene en cuenta el valor geopolítico que representa el territorio antártico. Es decir, que no se lo tiene en cuenta ni para desarrollarlo el territorio, ni a ese territorio para desarrollar al resto, digamos, de nuestra plataforma continental, ¿no?, americana. La cuestión antártica no aparece en el radar del pensamiento político de la élite gobernante en la Argentina, ni en el partido gobernante, ya sea en el ejido, digamos, nacional, ni en los espacios provinciales tampoco, donde hay una mayor variedad de fuerzas políticas, y tampoco aparece este análisis en la oposición, ni en la oposición de candidatos a presidentes, digamos, y diputados y senadores nacionales, ni en la oposición de candidatos a gobernadores, ¿no? Y tenemos el contexto de un gran incremento armamentístico tanto de Chile como de Reino Unido, que lo hemos visto en muchísimas presentaciones en nuestro canal, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fuertes que tenemos allí? Bueno, por un lado, la continuidad territorial. No hay una población establecida o implantada de cantidad relevante como para solicitar el autogobierno. Un poco la estrategia, digamos, que utiliza el Reino Unido en Malvinas no podría aplicarse en el territorio argentino antártico, y la reclamación de las 350 millas náuticas ante Convemar, la Argentina la presenta desde también el territorio argentino antártico y no tiene allí oposición por el lado chileno, y sí tiene alguna reclamación por parte de Reino Unido, aunque el estudio argentino fue el más completo, contundente y presentado a término, ¿no? Eso no nos dice que el territorio es nuestro, sino que, bueno, eso después hay que defenderlo, obviamente. ¿Cuál es la importancia geopolítica e histórica? Es decir, ¿qué importancia ha tenido este territorio en la historia política del mundo en el pasado? Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se preocupó de la presencia de buques y submarinos alemanes en la zona y su eventual funcionamiento como zona de comunicación con Japón, su aliado del eje, ¿no? En las primeras décadas de la Guerra Fría circuló la posibilidad de utilizar el territorio antártico como sitio de pruebas nucleares, dado lo inhóspito de su hábitat y lo apartado de los centros de poder. Funcionaría tanto como sitio de pruebas como de almacenaje de residuos tóxicos. Esto durante los 90 se escuchó bastante, ¿no? Incluso de traer residuos tóxicos a la Argentina continental, ¿no? Eso, algunos se recordarán que eso eran noticias que se escuchaban durante los 90. Después tenemos un tema de bases científicas. En principio dice la base Cygni, que es británica, fue abierta en 1947, muy cerca de la base Orcadas, que la Argentina había abierto en 1904. También la otra base británica, que se llama Rotera, abierta en 1976, se posicionó frente a la base San Martín que la Argentina mantenía desde 1951. Este creo que es un hecho muy poco conocido, ¿no? Que siendo un territorio tan extenso, los británicos vienen a poner sus bases científicas justo frente a las nuestras para monitorearnos y para ver allí los movimientos que realizamos. La superficie del sector argentino antártico es de aproximadamente 1.461.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 965.000 kilómetros corresponden a tierra firme, ¿no? Esa es la estructura sobre la cual estamos discutiendo, una masa territorial enorme. ¿Cuál es el equipamiento actual que la Argentina posee en el territorio argentino antártico? Para el desarrollo de sus actividades antárticas, la Argentina cuenta actualmente con una flota marítima encabezada por el buque rompehielos ARA Almirante Irizar y una serie de buques de apoyo como el ARA Islas Malvinas, ARA Puerto Argentino, ARA Estrecho San Carlos. La flota suele completarse con un buque de transporte, ARA Canal de Beagle y ARA Bahía Agradable. La flota aérea está compuesta por aviones Hércules C-130 o un avión Twin Otter
THC, 6 apostadores en forma permanente en base Marambio, helicópteros Bell 412, operativos en verano desde base Marambio, 2 helicópteros Super Puma a bordo del rompehielos Irizar. Estas son las actuales reclamaciones, ¿no? Fíjense que aquí tenemos, así se ve allí el cursor, el territorio que reclama Noruega solamente lo reclaman ellos. El que reclama Australia sí tiene una pequeña superposición con el territorio que reclama Francia, aunque es una porción pequeña. Tenemos Nueva Zelanda, que no tiene problemas, digamos, de superposición de reclamaciones. Y tenemos, miren, este espacio, ¿no? Donde este bracito que sale acá es la península antártica. Y este pedacito es justamente el que reclama tanto Chile como la Argentina como Reino Unido, ¿no? Que es el acceso, por aquí tenemos a Ushuaia, es el acceso más claro, que tiene continente, digamos, más cercano para hacer base de operaciones logísticas para todo el territorio antártico. Esta es la puerta de entrada, ¿no? Entonces allí es donde se superponen estos reclamos. Se nos superpone el reclamo con el Reino Unido porque hemos dejado que ellos posean nuestras Islas Malvinas, si no, no podrían reclamarlo. Y con Chile la pretensión viene de haber un poco no negociado firmemente, digamos, la cuestión del canal de Beagle y las 3 islas que fueron allí negociadas en 1984, que lo vamos a ver después en profundidad en otro material que estamos desarrollando en este mismo momento, ¿no? Pero va en un video aparte. Conclusiones. Cuando pierda vigencia el Tratado Antártico nos acercaremos a un momento geopolítico incierto donde no conocemos qué tono pueden tener las diversas reclamaciones. Reino Unido sigue con una firme posesión de las Islas Malvinas como base física desde la cual reclamar e incluso ingresar a un conflicto armado por el territorio antártico, dado el estado actual de destrucción de las Fuerzas Armadas argentinas y del tiempo que demora una planificación de un sistema de armas. Esto es muy interesante, ¿no? Planificar un sistema de armas no lleva 2 años o 5, ¿no? Es una actividad que puede llevar entre 10 y 20 años, ¿no? Armar todo el sistema de armamento, tener todo el personal capacitado y la logística entrenada para utilizar ese armamento, ¿no? 10 a 20 años, realmente un tiempo que yo sinceramente pensé que era mucho menor, pero hablando con gente que sabe muchísimo del tema, como Horacio Richardelli, por ejemplo, bueno, es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? La Argentina necesita tener un gobierno patriótico lo antes posible. La literatura acá se separa en 2 partes, ¿no? El Tratado Antártico fue ampliado una vez, entonces al parte de la literatura dice, bueno, se va a ampliar ininterrumpidamente, el vencimiento es en el 2045, ¿no? O sea, en el 2045. ¿Qué sucede allí? Que si eso no se amplía, si no se perpetúa el Tratado Antártico, lo que va a suceder es que vamos a llegar a este movimiento, a este momento que decimos acá, momento geopolítico de incertidumbre, donde se puede desatar un conflicto militar para demarcar los límites territoriales, ¿no? Entonces, si eso vence en el 45, Argentina tendría que llegar al 45 con un sistema de armas. Mínimamente tiene que llegar con un sistema de armas y con una postura, un planteamiento geopolítico claro. Para tener un sistema de armas para el 2045 lo tenemos que preparar, como dice toda la gente que conoce de sistema de armas, lo tenemos que empezar a preparar 20 años antes o 10 años antes. Entonces estamos hablando de comenzar a preparar esto en el 2025 o a lo sumo en el 2035, o sea, en el 2025 o en el 2035. Está a la vuelta de la esquina, digamos, ya en las próximas elecciones nacionales vamos a estar conformando el gobierno que debería ser responsable de diseñar un sistema de armas para defender nuestra postura en cuanto al territorio argentino antártico, ¿no? Por eso el futuro geopolítico para la Argentina viene muy jodido y yo creo que tenemos que empezar a reunirnos y empezar
a hacer un planteamiento político serio para construir, para sostener la estructura que actualmente tiene nuestro país. No estoy hablando de ir más allá, estoy hablando solo de sostener lo que tenemos. Tenemos que hacer un replanteo político profundo de la dirigencia argentina, ¿no? Espero que les haya resultado interesante. Nos vemos en el siguiente video.